Buenas tardes. Continuamos con el libro, la segunda parte del libro, Cómo escribir diálogos. Sabes que ya analizamos toda la primera parte del libro. Ahora viene el capítulo 5, los recursos lingüísticos. Las palabras que vayamos a emplear en el diálogo dependerán de quién sea el personaje que habla y de cómo y en qué circunstancias lo hace. ¿Quién habla? En primer lugar, algo primordial es adaptar los términos y la construcción gramaticales que vamos a usar a la personalidad que queremos definir por medio de ese diálogo. Hay que asignar a cada uno de los personajes un lenguaje propio que lo caracterice. Eso ya lo hemos hablado. Recuerde que no es copia de cómo se habla, el lenguaje cotidiano. En segundo lugar, debemos poner en boca de los personajes determinadas palabras articuladas según determinadas condiciones que respondan al lenguaje de la vida real, pero que lo trascienda. Es como cuando contamos una anécdota, tenemos que trascender esa anécdota. Los textos literarios dialogados son recreaciones de la lengua hablada, del lenguaje coloquial. Representa una modalidad oral, conversacional, pero no debemos intentar copiar el discurso como tal. Cuidado con eso. Hay que tener en cuenta el tono, la manera de hablar, las personas. Creo que es útil dar vida a los personajes y facilita la lectura. El diálogo impide que el autor se asome a cada rato a la narración. Es un buen síntoma que no se oiga la voz del autor. Todo suena más espontáneo. Entonces aquí dice, un diálogo narrativo puede incluir titubeos, rupturas, cambios bruscos de tema, interrupciones, elementos de carácter fáticos, impresiones. A medida que fluye la palabra puede ser interferida por recuerdos, cambios de ánimo, observaciones. En fin, todo eso puede pasar. La autora nos pone ejemplos. Para plasmar escenas con exactitud y originalidad, después de recoger materiales de diferentes conversaciones. En la ficción no hay lugar para las frases que no sean significativas. Recuerden eso siempre. En el diario hablar de nosotros podemos decir lo que nos da la gana, pero en la ficción no. Tiene que ser conversaciones más trascendentes. Deben mostrar algo de los personajes implicados. A cada personaje se le da un tipo de expresión verbal específica y una organización del discurso. Recuerden que tenemos que hacerlo hablar de acuerdo a su papel. Eso es importante. La acertada selección lingüística permite construir diálogos sugerentes que dicen más de lo que aparece. Así, el uso del diminutivo indica un temperamento afectivo y la hipérbole, la exageración, que es una tendencia a la fantasía, la metáfora y otros elementos dependen también de la condición social del personaje. Entonces nos pone bastantes ejemplos aquí en el libro. El buen diálogo depende del ajuste perfecto entre qué dice el hablante y por qué dice esas palabras. Un buen dialoguista debe plantearse la intención que impulsa al personaje a decir lo que dice. Eso tienen que analizarlo bien. Vocabulario propio. Démosle al personaje cada uno su vocabulario propio. Por lo menos yo tengo una forma de hablar muy particular. Entonces, denle a sus personajes esa forma de hablar particular. Mire, el personaje poco ilustrado tiene que reflejarlo en el diálogo. Recuerda que a veces el escritor es muy ilustrado, lee mucho, sabe mucho. Entonces va caracterizando a una persona muy sencilla, de escasa escolaridad, y entonces lo pone como él lo diría. Falla. Miren, por lo menos